¿Estás sufriendo? ¿Te sentís triste? Estás a un paso de ser feliz. La sociedad nos impulsa a mantener una apariencia de bienestar constante, como si estuviéramos obligados a llevar una sonrisa perpetua en nuestro rostro, sin importar las circunstancias. Al someternos a estas expectativas sociales, nos negamos la invaluable oportunidad de crecer y aprender a través de uno de los aspectos más esenciales y transformadores de la experiencia humana: el sufrimiento. El sufrimiento es el maestro más sabio que puede existir y es una experiencia universal que todos los seres humanos compartimos. Nadie puede escapar del dolor, la pérdida, la frustración, la enfermedad, la muerte o cualquier otra circunstancia adversa que la vida nos depare. Por esta razón es tu elección huir del sufrimiento o entender que, siendo el sufrimiento inherente a la vida, es imprescindible aceptarlo y fortalecernos. Por esta razón, ¿cómo podemos afrontar el sufrimiento de una manera sabia y beneficiosa? ¿Podemos aprender algo de él y crecer como personas? ¿O por el contrario, debemos evitarlo a toda costa y buscar el placer y la felicidad a cualquier precio? Para responder a estas preguntas, podemos recurrir a una antigua escuela filosófica que se originó en Grecia y se desarrolló en Roma: el estoicismo. Los estoicos fueron unos pensadores que se dedicaron a estudiar el arte de vivir, es decir, cómo podemos alcanzar la virtud, la tranquilidad y la libertad interior en medio de un mundo cambiante e incierto. Ellos nos enseñaron que el sufrimiento no es algo malo en sí mismo, sino una oportunidad para practicar nuestra sabiduría, fortaleza, autocontrol y justicia. En este video vamos a ver por qué es bueno el sufrimiento desde una concepción estoica, basándonos en 5 máximas que resumen su pensamiento. La primera máxima: no depende de nosotros lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos y respondemos. Esta es quizá la idea más famosa y poderosa del estoicismo. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, la expresó así: de las cosas existentes, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. De las que dependen de nosotros son el juicio, el impulso, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo cuanto es obra nuestra. De las que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, el poder y, en una palabra, todo cuanto no es obra nuestra. Según esta distinción, lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestros pensamientos, emociones y acciones. Todo lo demás depende de factores externos que no podemos controlar totalmente, como la naturaleza, el destino o la voluntad de otras personas. Por tanto, según el estoicismo, si algo no depende de nosotros y no podemos cambiarlo, no tiene sentido sufrir por ello. Esto no significa resignarse, significa entender mejor la realidad, lo que nos ocurre, para afrontarla mejor. Significa ser más sabios, concentrar nuestra energía en lo que realmente importa, en lo que podemos influir. Así, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, lo primero que debemos hacer es preguntarnos si depende o no de nosotros. Si depende de nosotros, podemos actuar para remediarlo o evitarlo. Si no depende de nosotros, podemos aceptarlo con serenidad y adaptarnos a él. En ambos casos podemos elegir cómo interpretar lo que nos sucede y cómo responder a ello. Podemos ver el sufrimiento como una amenaza o como un desafío, como una desgracia o como una lección, como un obstáculo o como una oportunidad. La segunda máxima es: el sufrimiento no proviene de las cosas externas, sino de nuestros juicios sobre ellas. Esta máxima se deriva de la anterior
y se basa en la idea de que las cosas externas son indiferentes para nuestra felicidad. Lo que nos hace felices o infelices no son las cosas en sí mismas, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Epicteto lo explicó así: no son las cosas las que turban a los hombres, sino los juicios acerca de las cosas. Y también no son los acontecimientos los que nos hacen sentir emociones negativas, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esto significa que el sufrimiento no es algo objetivo e inevitable, sino subjetivo y modificable. Podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas y así cambiar nuestra forma de sentirnos. Podemos modificar nuestros juicios irracionales y erróneos por otros más racionales y verdaderos. Podemos cuestionar nuestras creencias limitantes y sustituirlas por otras más positivas y liberadoras. Por ejemplo, si perdemos nuestro trabajo, podemos pensar que es un desastre irreparable o que es una oportunidad para buscar otro mejor. Si nos enfermamos, podemos pensar que es un castigo injusto o que es una prueba de nuestra resistencia y una advertencia de hacer las cosas mejor. Si nos critican, podemos pensar que es una ofensa intolerable o que es una ocasión para mejorar. En cada caso, el sufrimiento dependerá de cómo juzguemos la situación, no de la situación en sí misma. La tercera máxima reza: el sufrimiento es una ocasión para practicar y desarrollar las virtudes. Los estoicos consideraban que el fin último de la vida humana era la virtud, entendida como la excelencia moral y racional. Para ellos la virtud era el único bien verdadero y el único camino hacia la felicidad. La virtud se basaba en 4 cualidades fundamentales: la sabiduría, la justicia, la templanza y el valor. Estas virtudes se podían cultivar mediante el estudio, la reflexión, el ejercicio y la práctica. Sin embargo, los estoicos también reconocían que la virtud no se adquiere de una vez por todas, sino que se perfecciona a lo largo de la vida. Y para ello es necesario enfrentarse a las dificultades y los desafíos que nos plantea el mundo. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo para la virtud, es una ocasión para practicarla y desarrollarla. Como dijo Séneca, otro gran filósofo estoico, no hay hombre menos afortunado que aquel al que la adversidad olvida, pues no tiene ocasión de ponerse a prueba. Así, cuando sufrimos podemos aprovechar la situación para ejercitar nuestras virtudes. Podemos usar nuestra sabiduría para comprender lo que nos pasa y actuar con prudencia. Podemos usar nuestra justicia para respetar los derechos de los demás y cumplir con nuestros deberes. Podemos usar nuestra templanza para moderar nuestros deseos y evitar los excesos. Podemos usar nuestro valor para afrontar el miedo y superar el dolor. La cuarta máxima dice: el sufrimiento nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a ser más agradecidos. Los estoicos eran conscientes de que vivimos en un mundo cambiante e incierto, donde nada es seguro ni permanente. Todo lo que tenemos puede perderse en cualquier momento: nuestra salud, nuestra riqueza, nuestra fama, nuestro poder, nuestros seres queridos. Por eso los estoicos nos aconsejaban no apegarnos demasiado a las cosas externas, sino valorarlas como préstamos temporales que podemos disfrutar mientras duren, pero que debemos estar dispuestos a devolver cuando sea necesario. Esta actitud nos ayuda a evitar el sufrimiento por anticipado y a reducir el sufrimiento por pérdida. Si no esperamos que las cosas duren para siempre, no nos decepcionaremos cuando se acaben. Si no nos aferramos a las cosas como si fueran nuestras, no sufriremos tanto cuando las perdamos. Pero esta actitud también nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a ser más agradecidos. Si somos conscientes de
que las cosas son efímeras y contingentes, las valoraremos más y la disfrutaremos mejor. Por ejemplo, si tenemos salud, podemos agradecerla y cuidarla, sin darla por sentada ni malgastarla. Si tenemos dinero, podemos agradecerlo y usarlo bien, sin obsesionarnos ni derrocharlo. Si tenemos amigos, podemos agradecerlos y quererlos, sin descuidarlos ni traicionarlos. Si tenemos vida, podemos agradecerla y vivirla plenamente, sin desperdiciarla ni lamentarla. Y la última y quinta máxima es: el sufrimiento nos conecta con los demás y nos hace más compasivos. Los estoicos defendían que todos los seres humanos somos parte de un mismo orden natural y racional, regido por una ley universal que llamaban logos. Esta ley nos hace seres racionales y sociales, capaces de pensar y comunicarnos, de colaborar y cooperar. Por eso los estoicos nos invitaban a vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, con nuestra naturaleza racional y social. Esto implica reconocer nuestra pertenencia a una comunidad humana global, donde todos somos iguales en dignidad y derechos. Implica también asumir nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia el bien común. Implica además sentirnos solidarios con los demás y compasivos con su sufrimiento. El sufrimiento nos conecta con los demás y nos hace más compasivos, porque nos hace conscientes de que todos compartimos la misma condición humana, vulnerable y finita. Todos podemos sufrir y todos necesitamos ayuda. Por eso el sufrimiento nos puede inspirar a ser más empáticos y generosos con los que sufren, a ofrecerles nuestro apoyo y consuelo, a aliviar su carga y a compartir su dolor. Por ejemplo, si hemos pasado por una enfermedad grave, podemos entender mejor lo que sienten los que están enfermos y ofrecerles nuestra ayuda y compañía. Si hemos perdido un ser querido, podemos comprender mejor lo que sienten los que están de duelo y ofrecerles nuestro hombro y nuestro oído. Si hemos sufrido una injusticia, podemos identificarnos mejor con los que son víctimas de la opresión y la violencia y ofrecerles nuestra voz y nuestra mano. En conclusión, el sufrimiento es una realidad inevitable de la vida humana, pero no tiene por qué ser algo negativo o inútil. Desde una concepción estoica, el sufrimiento puede ser una fuente de bienestar y crecimiento personal, si sabemos cómo interpretarlo y afrontarlo. El sufrimiento puede ser una oportunidad para practicar nuestra sabiduría, fortaleza, autocontrol y justicia, para apreciar lo que tenemos y ser más agradecidos, para conectarnos con los demás y ser más compasivos. El sufrimiento puede ser un maestro que nos enseña el arte de vivir. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido de tu sufrimiento? Te leo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado. Si así es, no dudes en darle like, compartirlo, suscribirte. Eso me ayuda a seguir creando contenidos como este. Hasta la próxima.